Muy buenos días, mi nombre es Jennifer Cruz Agramonte, matrícula 100 631576. Pertenezco a la sección B1 de Historia Educativa Universal Dominicana, la cual está impartida por la maestra Marisol Elizabeth Cordero. Me encuentro aquí para hacer un breve reencuentro, o mejor dicho, un breve resumen de todos los contenidos que abarcamos la unidad número 7. A pesar de que al final tuvimos dificultades con la asignatura, pero con la gracia de Dios y la paciencia de la maestra y de la disposición de nosotros, sus estudiantes, pudimos culminar con éxito estas asignaturas. Como ya le había dicho, es un resumen de todo lo que se habló, se trató, de esos temas claves. También con qué autor me identifico, qué opino acerca de esta asignatura de la misma maestra y todo lo relacionado con la asignatura y los demás tratados. Como ya saben, la asignatura de Historia de la Educación Universal y Dominicana. Mi lema es, si te aferras al fracaso, no lograrás tus metas. Autora Jennifer Cruz Agramonte. Elegí este lema porque realmente a veces no queremos aferrar a, al fracaso, no queremos aferrar de que si nosotros no podemos lograr lo que uno quiere, siempre estamos cohibidos y siempre estamos pensando, no, yo no puedo, yo no puedo, no, no. Tenemos que seguir adelante y aferrarnos a eso que uno quiere, a lograr ese objetivo, esa meta de cumplir nuestros sueños. Aquí le voy a hablar sobre las unidades tratadas en la clase. Como podemos ver, tenemos la primera unidad que fue la educación del hombre antiguo. Aquí se ha hablado obviamente de la historia en general de la civilización del hombre antiguo de la antigüedad, donde pudimos observar cuáles fueron esas características, de cómo él se sostenía, cómo sobrevivía, cómo era su educación principalmente, de la forma en que él se ilustraba del conocimiento, a pesar de que en ese entonces no existía tantos profesores como existen hoy en día en la actualidad. En la unidad número 2 se abarcó la educación en la civilización griega y el imperio romano. Aquí estas fueron dos de las civilizaciones que también se abarcaron muchísimo, donde pudimos ver cómo era la educación de Grecia y del Imperio Romano y si todavía existen vigentes algunas de esa educación que se utilizaban en ese entonces. También pudimos ver muchas características que si siguen vigentes en la actualidad, cómo era esa educación en ese entonces, de que quizás si la educación era realizada por los papas, los padres, o para qué fin era la educación en ese entonces. Aquí tenemos la unidad número 3. Aquí se habló sobre la educación en la Edad Media, cómo era esa educación, qué características presentaba, por quién la impartían, claro está, ya que como sabemos, se impartía la clase por diferentes clases sociales, se puede decir media, alta y baja. Tenemos lo que es la unidad número 4, que aquí habla de la educación en la edad moderna, contemporánea, también está el Renacimiento, el humanismo, la escuela socialista. Aquí se abarcó todo en general. En la educación de la edad moderna se podrá decir parecida a la edad de nosotros, la actual. Ahí buscamos las características sobre la educación de esa edad moderna, sobre la contemporánea, el nacimiento, etc. Aquí tenemos la unidad 5 y 6. En la unidad 5 fue en la escuela nueva, la educación de la vanguardia. Aquí vemos las escuelas nuevas que se desarrollaron en ese entonces, sus perspectivos representantes, quienes fueron que aportaron, todo eso se abarcó en esa misma unidad. Realmente aprendí muchísimo que no sabía de esos autores y de los aportes que hicieron a la educación. Aquí tenemos la unidad C, que es la educación en Latinoamérica y la República Dominicana. Aquí ya vamos en un ámbito más práctico, más universal,
y ya que estamos, o mejor dicho, se habló sobre la educación en Latinoamérica de otros países y tanto aquí en República Dominicana, por quienes representaban la educación, qué aportes se realizaron, quiénes aportaron a la educación, en fin, fueron unos temas tan maravillosos que yo espero que mis conocimientos seguirlo abarcando con mis futuros alumnos. Y aquí tenemos lo que fue la última unidad, que fue la educación en la actualidad. Aquí habla de la globalización y el neoliberalismo, digo el neoliberalismo, perdón. Vemos que las imágenes hablan por sí solas. Aquí habla mucho de lo que viene siendo la tecnología hoy en día, de que realmente la tecnología en el ámbito educativo ha venido a revolucionar todo lo que es la educación, ya que se nos está facilitando más con esta era tecnológica a lo que son docentes y nosotros mismos como estudiantes, ya que estamos haciendo uso de la misma tecnología. Ya sabemos que neo significa nuevo. Entonces globalización significa todo lo que tenga que ver con el mundo completamente, sobre los avances también tecnológicos que han venido avanzando y se siguen avanzando todavía. Ahora bien, eh, un educador que me llama mucho la atención, o mejor dicho, me identifico, es con el educador Howard Hendricks. Me identifico con él porque él dice la siguiente frase: la enseñanza que deja huella no es la que hace de cabeza a cabeza, sino de corazón. Concuerdo con él porque quizás muchas veces nosotros como maestros, futuro maestro, queremos que nuestros estudiantes aprendan la cosa casi mente por obligación, pero no es así. Tenemos que enseñar la cosa desde el corazón, con paciencia, con dedicación, con amor. ¿Para qué? Para que esa enseñanza pueda llegarle el conocimiento a nuestros alumnos. Tenemos que si empezamos a enseñar de esa manera, creo que hubieran muchos estudiantes más bien capacitados, porque existen maestros que son muy autoritarios y quieren enseñar las cosas tal y como son. Y sabemos que no todos los niños tienen un mismo aprendizaje al mismo tiempo. Y tenemos que buscar estrategias didácticas para poder implementar y que la enseñanza que nosotros queremos o el conocimiento que nosotros queremos brindarle le llegue de la mejor manera posible. Y vamos a hacer ese cambio mediante qué? Mediante enseñando del corazón, enseñando con pasión de verdad, enseñando con dedicación a estudiantes que serán el futuro del mañana. ¿Para qué me sirve lo aprendido? En esta asignatura, bueno, me va a servir de mucho, ya que pude conocer la historia completa de la educación universal y dominicana, sobre esas civilizaciones que abarcaron en ese entonces, de cómo ellos sobrevivían, porque pude comprender más cómo era su política, su religión, su economía, su cultura, la educación, con qué fin era la educación de esas civilizaciones, sobre los aportes que esa civilización han hecho hacia nosotros hoy en día, que son muchísimas, ya que contamos, ya que sin esas civilizaciones no contaríamos con la infraestructura que conocemos hoy en día, con la educación que estamos, porque realmente comparando la educación de antes a la de ahora, nosotros vamos en coche prácticamente, porque antes la educación era muy estricta y muy escasa para muchas personas. La educación de antes no le llegaba a todo el mundo, sin embargo ahora no. Ahora la educación mayormente es gratuita comparada a las civilizaciones de antes. ¿Qué opino también acerca de la asignatura y la maestra? Bueno, que esta es una asignatura de gran importancia porque nos habla de cultura general, de todo lo que pasó a nivel
tanto aquí en República Dominicana como fuera del país, de esos lugares remotos que uno jamás pensó que existían. Y creo que es de gran importancia de que cada estudiante conozca un poco de historia, y no importa la carrera. En mi caso yo soy de educación física y créeme, me sentí orgullosa de haber aprendido toda esta información acerca de la historia universal y dominicana. ¿Qué opino acerca de la maestra? Bueno, vuelvo y recalco, como dije al principio, a pesar de que se nos dificultó muchísimo el inicio de clase, creo que la maestra fue excelente, muy capaz, dio todo por el todo para que nosotros pudiéramos culminar con esta asignatura, y creo que se logró el objetivo principal, que era ese, culminar la asignatura y que nosotros pudiéramos aprender de esta enseñanza, de esta sección completa. Creo que la maestra es una buena maestra porque enseña con pasión y dedicación, a pesar de que teníamos poco tiempo prácticamente para finalizar todas las unidades, pero gracias a Dios se pudo lograr. Me quiero despedir con esta frase: todo nuevo comienza, proviene del final de algún otro comienzo. Entonces, creo que esto no es una despedida, esto es un hasta luego, porque creo que lo mejor que uno se lleva en la vida es lo que uno se le queda guardado en el corazón y en nuestros pensamientos. Para mí fue un grato placer pertenecer a esta sección. Espero seguir enriqueciéndome de la enseñanza de esta asignatura. Y nada, vuelvo y recalco, fue un placer pertenecer a esta sección. Se despide de ustedes Jennifer Cruz. Agradamente. Gracias.